Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Pérez y bueno, vamos a continuar con el siguiente capítulo, que es el capítulo 5 y trata sobre la gestión del alcance del proyecto. Bien, en este capítulo se van a ver los diferentes procesos que se realizan para gestionar el alcance del proyecto, conocer sus limitaciones. Bien, pues al igual que todos los videos, vamos a continuar haciendo uso de los mapas mentales con la herramienta V. Pues bien, en el capítulo anterior se trató sobre la gestión de la integración del proyecto y en este caso vamos a ver la gestión del alcance del proyecto. Bien, como podemos visualizar, tenemos 6 procesos que se trata sobre planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir el alcance, crear el EDTWS, validar el alcance y controlar el alcance. Pues bien, vamos a iniciar con la parte de planificar la gestión del alcance. Bien. Bien. La planificación de la gestión del alcance es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que el beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto. Bien, sus entradas son el plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución del proyecto, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. En las herramientas y técnicas está el juicio de expertos, las reuniones y sus salidas serán el plan de gestión del alcance y el plan de gestión de los requisitos. Pues bien, el plan para la dirección del proyecto son los planes secundarios aprobados en el plan de la dirección del proyecto y son usados para crear el plan de gestión del alcance e influyen en el enfoque adoptado para planificar y gestionar el alcance del proyecto. Bien, la otra entrada es el acta de constitución del proyecto y es usada para proporcionar el contexto del proyecto necesario para planificar los procesos de gestión del alcance. En cuanto a los factores ambientales de la empresa, pueden influir en el proceso de planificar la gestión del alcance e incluyen la cultura de la organización, la infraestructura, la gestión de personal y las condiciones de mercado. Y en cuanto a los activos de los procesos, también influyen en la planificación del alcance de la gestión del alcance, incluyen políticas y procedimientos, información histórica y base de conocimiento de lecciones aprendidas. Bien, en cuanto al juicio de expertos, se refiere a los aportes de partes conocedoras o experimentadas. En cuanto a las reuniones, pueden asistir a reuniones del proyecto los equipos del proyecto para desarrollar el plan de gestión del alcance. Bien, en cuanto al plan de gestión de alcance, es un componente del plan para la dirección del proyecto o programa que describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance. Y por último, el plan de gestión de los requisitos, los cuales es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe cómo se analizan, documentan y gestionan los requisitos. Bien, otro de los procesos que tiene la gestión del alcance del proyecto es la recopilación de requisitos, en el cual es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. Bien, sus entradas son el plan de gestión del alcance igual, el plan de gestión de los requisitos,
el plan de gestión de los interesados, el acta de constitución del proyecto, el registro de interesados. En las herramientas técnicas están las entrevistas, grupos focales, los talleres facilitados, las técnicas grupales de creatividad, las técnicas grupales de toma de decisiones, los cuestionarios y encuestas, observaciones, prototipos, estudios comparativos, diagramas de contexto y análisis de documentos. En las salidas está la documentación de requisitos, la matriz de trazabilidad de requisitos y nada más. Bien. El plan de gestión del alcance define con claridad el modo en que los equipos de proyectos han de determinar el tipo de requisitos que es necesario recopilar para el proyecto. El plan de gestión de los requisitos define los procesos que se utilizarán para definir y documentar las necesidades de los interesados a lo largo del proceso de recopilar requisitos. Bien, el plan de gestión de los interesados se utiliza para comprender los requisitos de comunicación y el nivel de compromiso de los interesados, con la finalidad de evaluar y adaptarse al nivel de participación de los interesados en las actividades relacionadas con los requisitos. Bien, también está el acta de constitución, el cual se utiliza para proporcionar la descripción de alto nivel de producto, servicio o resultado del proyecto. Y por último, en las entradas está el registro de interesados, el cual se utiliza para identificar a los interesados capaces de proporcionar información acerca de los requisitos. Bien, en cuanto a las herramientas y técnicas, la entrevista es una forma formal o informal de obtener información de los interesados a través de un diálogo directo con ellos. Los grupos focales reúnen a interesados y expertos en la materia previamente seleccionados a fin de conocer sus expectativas y actitudes con respecto a un producto, servicio o resultado propuesto. Los talleres facilitados son sesiones focalizadas que reúnen a los interesados clave para definir los requisitos del producto. Bien, las técnicas grupales y de creatividad se pueden organizar en diferentes actividades en grupos para identificar requisitos del proyecto y el producto. Las técnicas grupales de toma de decisiones, una técnica grupal de toma de decisiones es un proceso de evaluación que maneja múltiples alternativas con un resultado esperado en forma de acciones futuras. Bien, los cuestionarios y encuestas son conjuntos de preguntas escritas diseñadas para recoger información rápidamente de un gran número de encuestados. Las observaciones es una manera directa de ver las personas en su ambiente y el modo en que realizan sus trabajos o tareas y ejecutan los procesos. Bien, los prototipos es un método para obtener una retroalimentación rápida en relación con los requisitos mientras proporcionan un modelo operativo del producto esperado antes de ser construido. Bien, los estudios comparativos implican cotejar las prácticas reales o planificadas, tales como procesos y operaciones, con las de aquellas organizaciones comparables a fin de identificar las mejores prácticas. Bien, el diagrama de contexto es un ejemplo de modelo de alcance. O sea, el análisis de documentos se utiliza para obtener requisitos mediante el examen de la documentación existente y la identificación de la información relevante para los requisitos. Bien, la documentación de requisitos describe cómo los requisitos individuales cumplen con las necesidades del negocio del proyecto. Y la matriz de trazabilidad es un cuadro que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen. Bien, en cuanto al proceso de definir el alcance,
consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Su beneficio clave es que describe los límites del producto y servicio o resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y cuáles serán excluidos. Bien, sus entradas o el flujo de datos, el diagrama de flujo de datos de este proceso está entre sus entradas está el plan de gestión del alcance, el acta de constitución del proyecto, la documentación de los requisitos, los activos de los procesos de la organización, en sus herramientas y técnicas el juicio de experto, el análisis del producto, generación de alternativas, talleres facilitados y en su salida el enunciado del alcance del proyecto y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Bien, el plan de gestión de alcance es un componente del plan de la dirección del proyecto y establece las actividades necesarias para desarrollar, monitorear y controlar el alcance del proyecto. Bien, el acta de constitución proporciona una descripción de alto nivel del proyecto y de las características del producto. Bien, la documentación se utilizará para seleccionar los requisitos que serán incluidos en el proyecto y los activos de los procesos de la organización influyen de modo en que se definen el alcance. Bien, el juicio de expertos se utiliza para analizar la información necesaria para la elaboración del enunciado del alcance del proyecto. El análisis del producto para proyectos cuyo entregable es un producto, a diferencia de un servicio o resultado, el análisis del producto puede constituir en una herramienta eficaz. Bien, en la generación de alternativas es una técnica utilizada para desarrollar tantas opciones potenciales como sea posible a fin de identificar diferentes enfoques para ejecutar y llevar a cabo el trabajo del proyecto. Y los talleres facilitados son los actores, la participación de actores clave con diversas expectativas y áreas de experiencia en estas secciones de trabajo intensivo contribuyen a alcanzar un entendimiento multidisciplinario y común de los objetivos del proyecto y de sus límites. Bien, en cuanto a las salidas, se encuentra el enunciado del alcance del proyecto, el cual es la descripción del alcance, de los entregables principales, de los supuestos y de las restricciones del proyecto. Y las actualizaciones de los documentos del proyecto, ya que los documentos del proyecto son susceptibles de actualización, incluyen el registro de interesados, la documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad de requisitos. Bien, el otro proceso es crear EDTWS. Este proceso trata de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El flujo de datos de este proceso es el plan de gestión del alcance del proyecto, enunciado del alcance del proyecto, documentación de requisitos, factores ambientales, activos de los procesos de la organización. En sus herramientas y técnicas está la descomposición, juicio de expertos. En sus salidas la línea base del alcance, actualizaciones de los documentos del proyecto. Bien, el plan de gestión de alcance especifica cómo crear el EDTWS a partir del enunciado detallado del alcance del proyecto y cómo se mantendrá y aprobará el EDTWS. Bien, el enunciado del alcance del proyecto describe la tarea o describe el trabajo que se realizará y el trabajo que se excluirá. La documentación de los requisitos detalla los requisitos fundamentales para comprender qué se debe producir como resultado del proyecto y qué se debe realizar para entregar el proyecto y sus productos finales. Los factores ambientales
Los estándares de EDTWS específicos de la industria pertinentes a la naturaleza del proyecto pueden servir como fuentes de referencia externa para la creación de la EDTWS. Bien, en los activos de los procesos de la organización pueden influenciar en el proceso de crear el EDTWS e incluyen las políticas de procedimientos y plantillas de la EDTWS, los archivos de proyectos anteriores y las lecciones aprendidas procedentes de proyectos anteriores. Bien, en cuanto a las herramientas y técnicas, la descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. En cuanto a las actualizaciones, en los juicios de expertos, a menudo se utiliza este juicio de expertos para analizar la información necesaria para descomponer los entregables del proyecto. Bien, en cuanto a su salida, la salida es la línea de base del alcance y las actualizaciones a los documentos del proyecto. Bien, en cuanto a las salidas o a la línea base del alcance, es bien, en cuanto a la línea base del alcance, es la versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura de desglose del trabajo y su diccionario de la EDTWS asociado a bien, el otro proceso es validar el alcance y trata de formalizar los entregables del proyecto que han sido completados. El diagrama de flujo de datos de este proceso consta de en sus entradas, el plan para la dirección del proyecto, la documentación de requisitos, la matriz de transabilidad de requisitos, los entregables verificados, los datos de desempeño del trabajo. En cuanto a sus herramientas y técnicas, están la inspección, las técnicas grupales de toma de decisiones, las salidas están los entregables aceptados, las solicitudes de cambio, información de desempeño del trabajo, actualizaciones a los documentos del proyecto. Bien, y por último tenemos el control del alcance. Bien, en donde trata de monitorear el alcance del proyecto y del producto, y esto debe gestionan los cambios a la línea base del alcance. El diagrama de flujo de datos consta en sus entradas el plan para la dirección del proyecto, documentación de requisitos, la matriz de transabilidad de requisitos, datos de desempeño de trabajo, activos de los procesos de la organización. En cuanto a las herramientas y técnicas, solo está el análisis de la variación, y en sus salidas está la información de desempeño del trabajo, las solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, las actualizaciones a los documentos del proyecto y las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Bien, esto es todo en cuanto al capítulo 5, que trata sobre la gestión del alcance del proyecto. Gracias.